nuestro primer encuentro y nuestro primer diálogo se da en un contexto de entrevista como esta, que es tocando temas que son tan difíciles, y le agradezco mucho porque el primer contacto que justamente vamos a tener entre ambos es en estas circunstancias, donde vamos a tocar temas que son terriblemente difíciles de poder tratar por el dolor que uno puede llegar a sentir en algunos momentos, ¿no? y demás, dependiendo del tema que estemos discutiendo. Y mismo así usted se ofreció y con todo gusto aceptó la propuesta. Sabe que esto lo quiero aclarar por las dudas, como lo he aclarado ya en reiteradas oportunidades. Esta charla, este tema, hace tiempo que yo lo quería tocar, pero no con el objetivo de simplemente saciar el deseo de aquel que siempre le busca alguna vuelta, ¿no? al tema y quiere, ¿cómo decirlo? Desvergonzadamente levantar una objeción contra la Iglesia Católica y utiliza cualquier artilugio, ¿no? para menospreciar y descartar la fe católica. No lo hago a esta entrevista pensando en esa clase de personas, sino pensando en aquella persona que realmente de forma honesta se hace esta clase de preguntas y dice, bueno, quizás doctrinalmente el catolicismo me cierra, entiendo que tiene sentido y demás, pero me es difícil poder hacerme católico por todas estas cosas que están y estuvieron pasando y demás, y la verdad es que me hace ruido, ¿no? Ustedes noten de que hasta me pongo nervioso, en cierto sentido, en plantear el tema, porque estoy tratando de ser cuidadoso con las palabras, pero entiendo de que del otro lado hay gente que es honesta, y esto le representa un verdadero problema. Y sabe, padre, que hablando con un amigo hace una semana atrás, con un amigo que obviamente no voy a dar el nombre, él es protestante, y charlábamos sobre el catolicismo, mi conversión y demás, y en un momento él me confiesa, en privado obviamente, ¿no? Me dice, mirá, yo... bueno, básicamente, perdón, le digo, bueno, pero en realidad vos no tenés argumentos contra el catolicismo como tal. Y me dice, no, mi principal problema es particularmente lo que vamos a discutir hoy, ¿no? Que es el tema de los abusos que se han dado y cosas por el estilo. Y ahí me di cuenta cómo quizás mucha gente también se encuentra en las mismas circunstancias, donde de repente no tiene un problema con la doctrina católica, de hecho le cierra y demás, pero esto le ha calado tan hondo en el corazón que puede llegar a ser un obstáculo para abrirse a la fe católica, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual yo quería y deseaba con todo mi corazón hacer este programa, porque entiendo de que puede ser un recurso para aquel que honestamente está buscando la verdad y está buscando respuestas, ¿no? Y no lo quería hacer yo solo, porque, reitero, me parecía una falta de respeto. Yo hace 15 minutos me convertí a la fe católica y presentarme aquí como diciendo, bueno, en un tema tan heavy, y estaba buscando a la persona indicada. Y gracias a Dios que apareció usted y que usted no tiene problema en tratar estos temas como suele hacerlo en sus videos en YouTube. Así que le agradezco mucho por haber aceptado, padre. Un honor. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Sí, lo que tú mencionas, un escándalo puede llegar tan fuerte, ¿no? Interiormente, o sea, no solamente psicológicamente por mirar el daño objetivo, ¿no? Sino también se constituye en algo tan fuerte que puede llegar a complicar la fe misma, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión psicológica, una cuestión de un acto moral, ¿no? Sino que entra tan fuertemente en el interior de la persona que inclusive puede traer no solamente conflictos con la institución, sino también hasta con el mismo Dios, ¿no? El problema del mal y por qué el inocente y esto de aquí, ¿no? Que se desprende de todo ello. Sí, es importante también. Justamente el día de hoy hablaba con alguien, ¿no? También no es católica, pero está en esto como que, padre, mira esto de acá, y me pregunta otra cosa aquí y acá, ¿no? Entonces también un conflicto que tenía esta persona era justamente al respecto del sacerdote, ¿no? O sea, tenía una visión del sacerdote totalmente negativa. Y las últimas conversaciones que hemos tenido, y la de hoy día fue como top, ¿no? Las últimas siempre me decía, padre,
ya he cambiado la forma de ver al sacerdocio, me decía. Ya entiendo que no todos son iguales, ¿no? Y luego ya no es todos son iguales, sino más bien son pocos los que son más bien como desviados, ¿no? O los que podrían vivir una vida moral errada. Y el día de hoy, en cambio, ya la veía tan católica, ¿no? O sea, rezaba conmigo, me preguntaba acerca del padre Luis Toro, me preguntaba acerca del Papa, y entonces también ayudar a subsanar esos conflictos o esos escándalos, pues es una misión tan grande, ¿no? El mismo Papa Francisco se reúne cada semana con víctimas de abusos en la Iglesia Universal, ¿no? Y intenta estar allí también para ayudarles a sanar, a mirar de una forma distinta y no solamente a través de la herida o a través del escándalo, a la institución o al misterio tan grande que hay en el orden sagrado, ¿no? Entonces sí, un tema importante, y gracias, Santiago, por ampliarlo ahora e intentar tocarlo, como tú has mencionado, con tanta delicadeza y respeto, ¿no? Muchas gracias. Y obviamente uno de los temas más difíciles, padre, para tratar, me parece que es el tema de los abusos, ¿no? que han ocurrido, y ciertas cosas que estos últimos años los medios de comunicación, ¿no? han difundido, ¿no? Escándalos dentro de diferentes parroquias, involucrados sacerdotes, niños y demás. Y cuando uno oye eso, ve eso, la verdad es que le pasan muchas cosas por dentro, ¿no? Yo tengo que ser honesto, para mí no hay peor crimen contra un ser humano, ¿no? que el del abuso, el de la violación, ¿no? Creo que, aparte de, obviamente, el asesinato, creo que no hay peor cosa, porque se meten en lo más íntimo de tu ser. No es solamente... No te afecta solamente desde lo físico, sino creo que hay una profunda destrucción en el alma, por así decirlo, o te afecta en lo más profundo de lo que vos sos, ¿no? Y honestamente, cuando pienso en el hecho, y particularmente que esos hechos pudieron haber ocurrido con personas que deberían estar enseñando el camino de Cristo y demás, se hace difícil hasta imaginarlo, ¿no? Pensarlo y demás. Padre, ¿qué nos podría decir respecto a estos escándalos que han salido a la luz, y cuál ha sido el operar, el actuar del Vaticano ante estos hechos y circunstancias? Muy bien, solamente reiterar lo que tú decías al principio. Es un tema muy delicado, y de principio yo quiero pedir perdón por si no puedo tratarlo suficientemente bien, e inclusive alguna persona que está ahora presente o que vendrá después se sienta no bien considerada, ¿no? Por cómo se pudiese tratar, si faltase quizá un poco más de empatía o un poco más de caridad en algún punto, ¿no? Intentaremos evidentemente hacerlo con toda la dignidad que requiere este asunto, ¿no? Entonces, si de principio, por si acaso, algún desacierto de mi parte sobre esto, pues pido disculpas, ¿no? En cuanto a la lacra, ¿no? Y más allá, la porquería, ¿no? Que connota el pecado, específicamente este pecado delictivo, este pecado abusivo, ¿no? En la Iglesia entra dentro de lo que se conoce como el misterio de la iniquidad, ¿no? El misterio de la iniquidad. El ser humano que es capaz de embrutecerse, atontarse, ¿no? Que sus facultades interiores, por el pecado mismo, pues la inteligencia queda reducida, queda oscurecida, su memoria es incapaz de recordar el bien, la bondad, la verdad, y solamente se centra en una cuestión pasajera, y que su voluntad misma, herida por el pecado, tiende más bien a cuestiones más bajas, desordenadas. Esto toca, lamentablemente, hasta a los mismos clérigos, a los mismos sacerdotes, ¿no? Pero uno tiene que mirar esto con objetividad también, ¿no? Por un lado,
Esto no minimiza en absoluto el crimen realizado, pero hay que intentar ser objetivos, ¿no? Este es una porción no tan grande, ¿no? O sea, es una porción reducida, evidentemente, ¿no? Imagínense millones de católicos, ¿no? Y cientos de miles de sacerdotes y que esto suceda. Y para dar más objetividad al asunto, entonces también es bueno mirar el sacerdote como un ser humano que proviene de una familia que actualmente está siendo muy tocada, ¿no? En las últimas décadas, sobre todo. Ya el mismo San Juan Bosco decía, el infierno, el 99% de personas que están en el infierno están por pecados al respecto de la sexualidad, ¿no? Del erotismo, de la lujuria, ¿no? Y esto, aunque no es solamente al respecto del abuso, entra también sobre este pecado contra este mandamiento, ¿no? Y entonces, entender que es una sociedad erotizada, que es una sociedad que está herida fuertemente con grandes lacras interiores, psicológicas, humanas, ¿no? Volitivas, intelectuales, y que el sacerdote también viene de allí. Entonces, no solamente pensar en el sacerdote como aquel que hizo esto, sino que también tiene un pasado, ¿no? Y que esto ha influenciado definitivamente en lo que actualmente ha realizado, que es un crimen y que tiene que pagarlo, por supuesto, ¿no? Solamente, digamos, como para entender esto, porque si nos damos cuenta, en la sociedad también hay otros ambientes. Ahorita no quiero hablar de dónde hay más porcentaje, menos porcentaje. En definitiva, solamente decir esto, ¿no? Hay también, inclusive dentro de la familia, esta lacra, esta violencia, ¿no? Y que uno puede palparlo. No sé si seguramente muchas personas que están aquí se han enterado de que algún familiar ha pasado por algo parecido, ¿no? Y entonces, esto no necesariamente con un sacerdote, sino con alguien hasta cercano, ¿no? Es decir, el sacerdote, miembro también de una sociedad, miembro de una familia que actualmente se encuentra fuertemente golpeada por el erotismo que afecta en la conducta, ¿no? Y esto, inclusive Nuestra Señora del Buen Suceso, aquí hubo unas revelaciones privadas en Ecuador y decía, ¿no?, que este siglo 2021 será marcado sobre todo por la inmoralidad, ¿no?, por la inmoralidad en la sociedad. Y esto se ve claramente actualmente a través de estas ideologías que pretenden ciertas cosas. También involucra la cuestión erótica, afectiva, sexual, ¿no? Y hemos visto en estos últimos años que se ha hecho mucho más palpable para todo el mundo, ¿no? Antes era más como un tabú y que pensábamos en Latinoamérica, no, eso es por allá, en Estados Unidos, y aquí no pasa nada, eso es por allá, por Europa, de aquí no se habla nada de ideología de género, de aquí, de acá, ¿no? Y ahora esto lo vemos hasta en la propia familia. Tu hijo ya tiene esas ideas, ¿no? Entonces, allí uno puede ir notando cómo fuertemente esto está patente, ¿no? Y el sacerdote, pues, nace también de una sociedad, de una familia, y ha intentado realizar una vocación, una vida, como ha pasado en otros estilos de vida, y por no solucionar ciertas cuestiones, ciertos traumas, inclusive hasta enfermedades psicológicas, heridas fuertemente afectivas, ¿no?, ha llegado a esto. Evidentemente, y eso tiene que estar clarísimo, esto no justifica. Si uno estudia la cuestión moral, pues uno tiene clara la situación. Ahí hay un delito y hay que pagarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el Vaticano? ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica? No sé, mira, qué interesante, Santiago. No sé si tú pensaste en esto cuando elegiste el tema, pero ¿sabías tú lo que pasó el 25 de marzo? Lo que hizo el Papa Francisco el 25 de marzo. No. Al respecto de esto, mira, entonces ha sido algo muy providencial, ¿no? Entonces, en la solemnidad de la Anunciación, que fue el 25 de marzo, el Papa Francisco promulgó el documento definitivo para afrontar los abusos sexuales en la Iglesia Católica, ¿no? Ya había un documento preliminar que se estuvo estudiando en el año 2019 y ahora el Papa lo ha promulgado y quedará ya de manera vigente, positivamente hablando, como según la ley, desde el 30 de abril. Y esto
da todas las directrices necesarias pues para asumir estas cuestiones. Entonces la Iglesia Católica, el Vaticano, ha estado muy pero muy pendiente de esto por todos los escándalos que han salido actualmente. Nos encontramos en un mundo actualmente globalizado y entonces una situación escandalosa pues se hace conocida por todo el mundo, ¿no? Entonces tú ya sabes lo que pasó con tal sacerdote por allá en Suiza, lo que pasó con tal sacerdote por allá en Estados Unidos, por acá en Perú, en Ecuador, en Argentina. Entonces se ha hecho tan grande y ha sido también importante que sea así para que sean visibles estas situaciones y que se tome cartas en el asunto, inclusive más severas. Porque si bien es cierto, ha habido comprobado, ¿no?, por algunos dirigentes de la Iglesia ocultamientos, ¿no? Y eso tampoco hay que, digamos, ocultarlo, ¿no? Han habido ahí ciertas cosas de malos manejos, ¿no? No todos, evidentemente. Hay quienes han hecho las cosas clara y directamente. Quizá más tarde podemos hablar de esto. A mí me ha tocado, ¿no?, personalmente, ayudar a 2 familias para acusar a un sacerdote. Se me pusieron en contacto conmigo de diferentes países, 2 personas, ¿no? Tenían un caso cercano y les ayudé, y actualmente esos sacerdotes están en prisión, ¿no? Y es lo que debía suceder, porque han cometido algo así, ¿no? Entonces el Vaticano ha mirado todas esas situaciones y ha dado directrices, ¿no? No sé si quieres que te diga más o menos las que están ahora vigentes. Sí, ahí voy a ese punto, pero me llama mucho la atención esto que acaba de contar. Obviamente, sin contar detalles, no vienen al caso porque son seguramente personas cercanas y demás, pero me interesa mucho esto porque uno tiene que responder, ¿no?, o asumir, dar la cara ante todas estas noticias que se fueron dando estos últimos años y con dolor, ¿no?, reconocer, pedir disculpas y demás. Yo lo entiendo, pero también uno tiene que, de alguna manera, hacer público el trabajo que la Iglesia y particularmente los sacerdotes están haciendo para ayudar a todas estas familias. Y esto que acaba de decir me parece que es valiosísimo, porque hay veces que la gente cree que, bueno, el sacerdote que abusó, la Iglesia es como que se hace la que nada pasó, el tiempo pasa y ya está. Sin entrar en muchos detalles, pero su intervención en este caso que conoció, ¿no? Una familia le da a conocer un caso de un abuso a un sacerdote, su intervención de alguna manera ayudó para que se haga justicia y a este sacerdote se lo condene a prisión. Eso vale la pena muchas veces recalcarlo, porque si no se cree de que entre todos los sacerdotes todos se tapan y todos están como que de alguna manera escapando a que se haga justicia, ¿no? Están ayudándose unos a otros para que se haga justicia. Y esto no es así. Sí, como lo mencionas, ¿no? Más bien esas personas se contactaron conmigo y me decían que tenían mucho miedo a hacerlo, ¿no? Denunciar, que no se atrevían, ¿no? Y decían, ¿y si la Iglesia no nos escucha? ¿Y si el obispo no hace nada? Y no sabemos cómo actuar, Padre, por favor ayúdenos. Entonces les dije, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Y hablando con ellos, sin que me cuenten a grandes detalles, ¿no?, sino solamente a grandes rasgos la situación y todo, veía que era una cuestión clara, pero muy clara, ¿no? Entonces le dije, siga las directrices que da actualmente la Iglesia, ¿no? Entonces mande una carta al obispo, si es posible, vaya usted personalmente, entréguesela, converse sobre el asunto, explíquele, ¿no? No lleve al niño con el que sucedió esto, ¿no?, que era justamente el hijo de esa persona. Y comenzó ese proceso. El obispo estuvo advertido de la situación, inmediatamente lo mandó a llamar. Esa persona me dice, ya no está en la parroquia, se lo llevaron, no sabemos por qué. Inmediatamente quedó suspendido, porque mientras está realizándose la investigación, que el Vaticano ha puesto un tiempo para realizarlo, ¿no?,
Entonces, mientras está en la investigación, queda suspendido, no puede realizar ningún culto público, ¿no? Hasta determinar la cuestión. Y como era una cosa tan clara, ¿no? El obispo actuó también directamente y me parece que después de un mes más o menos me escribió y me dijo: padre, se ha realizado esto, ¿no? Y expresaba también su sentimiento de escucha, es decir, que había sido escuchada, ¿no? Y que se sentía de alguna manera acogida por la iglesia, ¿no? Y que reconocía a ella, y eso me admiraba mucho de esta persona, reconocía que era una oveja negra o un punto ahí negro en medio del esplendor que tiene también la iglesia, ¿no? Porque ella decía: yo conozco a muchos otros sacerdotes tan buenos y todo, ¿no? Pero ahora he tenido que sufrir esto, ¿no? Y ayudándole a superarlo, a coger toda esta cuestión también como parte del camino de fe en fuerte unión con la cruz de Cristo, ¿no? También a la familia y todo esto, ¿no? Entonces sí, esto, o sea, si un sacerdote, cualquier sacerdote normalmente, o sea, solamente, hasta me da ganas de decirlo, alguien, un degenerado, ¿no? Solamente un loco, ¿no? Sería capaz de decir: está pasando eso, bueno, ya, ore, ya, yo también voy a orar por usted y ya, se acabó, no diga nada para no escandalizar y aquí, acá. O sea, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Decía, si la pasión de la ira, decía, ¿no? Si una persona no tiene pasión de ira, hay que tenerle miedo, ¿no? Porque no es capaz de hacer justicia. Porque la ira potencia la caridad, ¿no? Para buscar la justicia. Y por eso la ira no es ni mala ni buena, ¿no? Es una pasión neutra que depende de cómo la manejamos. Entonces, si una persona dice: no pasa nada y aquí, y no se deja llevar por esa ira santa ante la injusticia, o sea, es una cuestión tan fuerte, tiene que tener algo, ¿no? O sea, tiene que haber un desorden y tiene que ser un degenerado, ¿no? Entonces, normalmente tú vas a encontrar con sacerdotes normales, ¿no? Entonces, si le presenta esa situación, por supuesto que va a tomar cartas en el asunto y va a propiciar también una escucha y una ayuda a esa familia para lograr de alguna manera una sanación o por lo menos un acompañamiento de parte de la iglesia para que no se sienta más bien excluida, rechazada, o que entre en un conflicto con ella y diga: iglesia, no quiero saber nada de ti, ¿no? Recién mencionaba, y ahora en minutos nada más quiero regresar a este documento que me hablaba del Papa Francisco, ¿no? Del 25 de marzo. Pero recién también mencionaba el tema de algunos casos que se han intentado tapar, ¿no? Algunos casos que se han intentado tapar. Me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se puede llegar a intentar tapar? ¿Por una cuestión de, ¿cómo decirlo?, afinidad con la persona, con el abusador? ¿O es también quizás esa difícil situación o posición en la que ustedes se encuentran en decir: bueno, hay que hacer justicia, pero también hay que tener compasión y misericordia por la persona? ¿Cómo hacen para manejar eso? Usted, padre, ¿cómo hace para manejar eso? Porque por un lado, obviamente tiene que mostrar compasión y misericordia por la persona, pero por otro lado, calculo de que exige que se haga justicia como cualquier persona, como recién lo mencionaba, ¿no? ¿Cómo hace para manejar eso? Y respecto a los casos que fueron tapados, ¿qué es lo que opina? Ya, comenzando con lo de justicia y misericordia, cuando yo estudiaba Trinidad, ¿no? El misterio de la Trinidad, allí se ve que la justicia y la misericordia es una sola cosa, un solo atributo en Dios, básicamente, ¿no? No puede haber la una sin la otra, ¿no? Y es que en el acto mismo de hacer justicia se manifiesta la misericordia, ¿no? En el acto mismo de perdonar, de acoger, también debes hacérselo con justicia, y para ello tiene que unir la justicia y la misericordia siempre la verdad, ¿no? La verdad. Sin verdad, la justicia y la misericordia, aunque quieran estar juntas, pero si no hay verdad, se puede hacer una mala justicia, ¿no? Y se puede llegar a decir
como ahora vamos a comentarlo, vamos a hacer justicia con el sacerdote, pero el obispo quizá o algún sacerdote dice, cambiémoslo o pongámoslo en otro lugar o busquemos una forma para que purgue sus pecados de otra manera, ¿no? Vamos a mandarlo aquí para que haga un retiro y que esté ahí y se arrepienta, ¿no? Pero cuando es una cuestión de abuso, ¿no? Allí hay un pecado y un delito que es incompatible con la convivencia social. Estamos hablando aquí de una cuestión psicológica, una cuestión afectiva desordenada, y entonces la misericordia para esta persona, ¿no? También es que en un lugar de reclusión, por ejemplo, porque no puede vivir en una sociedad porque ya hay ciertos indicios o ya hay un crimen de hecho, ¿no? Entonces es apoyarle ahí justamente con la parte espiritual, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el padre fundador de mi comunidad que aún vive, él visitaba frecuentemente a un sacerdote, a uno que había sido acusado de algo distinto, ¿no? Y a otro que había cometido un crimen de este talante, ¿no? Y le acompañó durante largos años, ¿no? Y este sacerdote, cuando ya salió, el que había sido por otras razones, inclusive injustas, ¿no? Decía, mi amor a la iglesia permaneció, ¿no? Y también mi fe, gracias a Pedrito, decía, ¿no? Pedrito es el padre que le visitaba, ¿no? Él me visitaba, me confortaba y me ayudaba, ¿no? Entonces, por otro lado, también la ayuda psicológica que se le puede dar a esta persona que está recluida por el motivo de un abuso, ¿no? Entonces, buscar la forma, no sería solamente como cambiarlo de parroquia, ponerle en otro lugar, porque hay una cuestión que incapacita, como mencionaba, ¿no? Esta convivencia ya social y comunitaria que es propia del sacerdote, ¿no? O sea, un sacerdote tiene que tener muchísimo equilibrio, tino, madurez para las relaciones humanas con todos, ¿no? Entonces, si se ve esto, y además acentuado por una cuestión tan profundamente arraigada al nivel afectivo que denota luego en este abuso o violación, ¿no? Entonces hay que ser claros. Y en eso la Iglesia Católica ha determinado esa forma de proceder, ¿no? A través de misericordia, para acoger al hermano, sentirse que estamos con él y vamos a acompañarle. Si está en la prisión, pues un sacerdote, un psicólogo, alguien que le ayude en este proceso y que inclusive en la prisión puede llegar a ser santo. Si hay realmente una conversión profunda, ¿no? Por ejemplo, ahora pienso en Jack Fesch, ¿no? Un beato que estuvo en la prisión y se convirtió en la prisión, ¿no? Y en la prisión fue toda su conversión y a la final escribía una carta para su hija diciéndole, en 5 horas veré a Dios, porque ya tenía la pena de muerte. Y le escribió eso diciéndole, mi hija o hija mía, aquí te dejo todo mi testamento, lo que he pasado en estos 2 últimos meses, y para que veas que a Dios también hay cómo encontrarlo en esa situación, ¿no? Escribió la carta, la firmó, todo el testamento, y en 5 horas justamente fue llevado y lo degollaron, ¿no? Perdón, lo decapitaron. Y entonces también hasta en situaciones como estas, pues mostrar la cercanía de la iglesia para con aquel que ha cometido este crimen, ¿no? Y esto es así y tiene que pagar porque Santiago, queridos hermanos, ¿no? Tuvo que haber vivido una doble vida por mucho tiempo, por muchos años. No es algo que alguien se levanta y dice, ay, cometí ese error. No. Nadie se hace malo de la noche a la mañana. Aquí hay un proceso, ¿no? Entonces necesariamente hubo una intransparencia, una falta de franqueza, de honestidad para con sus hermanos, sacerdotes, para con el obispo. Entonces él fue tomando decisiones, ¿no? Tomando decisiones que no le hacían completamente libre, que no le hacían libre, me refiero a que no podía asumir su vocación realmente porque estaba atado a ciertas cosas afectivas, sexuales. Normalmente esas personas tienen ciertas inclinaciones a cuestiones de pornografía, masturbación y cosas así, y porque es un trastorno afectivo psicológico, ¿no? Entonces, una forma de ayudarle es colocándole en un lugar, en este caso una prisión, y pues buscando una forma para también allí acompañarle, ¿no?
Y al respecto de estos ocultamientos, entonces es también un mal entendimiento de la misericordia y de la justicia, ¿no? Porque no están apoyadas justamente en la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Esta persona no puede vivir socialmente, ¿no? Hay algo allí que se lo impide, y la prisión se debería tomar no solamente como un lugar de castigo, sino también de reparación, ¿no? Para esas personas, y buscar también subsanar esas situaciones en un lugar donde lo podemos contener para que no vuelva a repetirse esto. Imagínate, sería lo peor, ¿no? Y esta es la gran falencia que ha habido en algún sector, por allí algún obispo, ¿no?, que ha tomado esta mala decisión, quizá dejándose llevar más por una justicia que él vio que era lo mejor, ¿no?, en ese momento, pero que fue desatinada, ¿no? Entiendo, sí, entiendo. Ahora, uno que está reconociendo todas estas cosas, ¿no? Uno que reconoce que estas cosas sucedieron, que en algunas ocasiones se actuó muy mal porque se ocultaron en vez de ayudar a que se buscara justicia y demás. Uno reconociendo que la persona merece el castigo, pero a su vez también no puede desatender la misericordia como un agente de Dios en la tierra y demás. Uno reconociendo ahora todas estas cosas, también quisiera preguntarle si hay que reconocer que se hace mucha, por algún sector, ¿no? Se hace mucha propaganda anticatólica utilizando estos casos y quizás no cobra tanta popularidad y relevancia otros muchos casos que suceden en otro tipo de comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, acá no es una competencia, como usted decía, a ver quién cometió más errores ni nada por el estilo. No, mi intención no es esa, pero sí noto como que hay una intención propagandística muchas veces de hacer más ruido con estos hechos que no se niegan, pero hacer más ruido, particularmente cuando se apunta contra la Iglesia Católica, que contra otras comunidades que evidentemente también sufren los mismos males. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, eso es tremendo, ¿no? Toda esta publicidad amarillista, y que apenas ocurre algo ni siquiera verificado, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo en Colombia fue acusado un sacerdote, y luego de la investigación se determinó que era una falsa acusación, y la misma mujer dijo que sí, que había sido solamente un arranque de envidia y de coraje contra el sacerdote, ¿no? Pero la propaganda, la televisión, los periódicos dijeron sacerdote acusado por tal cosa, y nunca volvieron a actualizar la noticia, ¿no? A decir esto ha sido una denuncia falsa. No, solamente se quedaron con lo primero. Y yo personalmente durante un buen tiempo estuve atrás de quien dio esa noticia, a ver si es que da ya la actualización, si es que da, si se da. No, se quedó ahí. ¿Y qué van a encontrar en internet? Solamente esa publicación. ¿De qué? De que supuestamente él ha cometido esto, ¿no? Y le han dañado la reputación al sacerdote, inclusive también con una cuestión allí de vergüenza pública, ¿no? Una difamación, todo lo que eso conlleva, ¿no? Y por otro lado, luego lo que se proyecta, como tú has dicho, a toda la sociedad, ¿no? Entonces, sin esto hay muchísima injusticia, ¿no? Hay muchísima injusticia, y por eso, inclusive dentro de las directrices que pide la Iglesia Católica para llevar esto, es que se procure, ¿no?, proteger muchísimo, ¿no?, a las víctimas, a la familia, a los testigos, a todos ellos, para que no se haga de esto una revictimización, ¿no?, o comenzar a sacar noticias especulativas de aquí a acá sobre esas situaciones. Que luego se haga público, sí, la investigación definitiva, ¿no? Pero para ello, entonces, la misma Iglesia ha determinado que desde ese 30 de abril que viene, ¿no?, las diócesis se organicen para que todas tengan un tribunal específico para esto. Es decir, tú puedes llegar a la curia, donde están los sacerdotes o el obispo, ¿no?, y te vas a encontrar con una oficina específicamente para esto. Evidentemente, habrán oficinas que nunca se usen, ¿no? O sea, que
no hayan casos en las diócesis, ¿no? Pero la Iglesia quiere hacer patente que está bien atenta a esta situación, ¿no? Para que no digan, la Iglesia no hace nada o qué pasa, están ocultando y cosas así. La oficina estará allí justamente para escuchar todos esos casos, ¿no? Y de esto casi no se habla, ¿no? De lo que hace la Iglesia al respecto de buscar una solución para esta cuestión que ha involucrado también a la Iglesia, ¿no? Pero que es una cuestión, como tú has dicho, social. Es una cuestión de muchísimos ambientes. También, como tú has dicho, sin entrar en esto de que dónde ha ocurrido más o menos, ¿no? Pero hay tantos casos también en otras ya esferas, ¿no? De la sociedad y que son terribles, ¿verdad? Pero fuertes, ¿no? Fuertes. Yo me acuerdo en Alemania, viví ahí un tiempo, ¿no? Y los jóvenes me decían sobre esto, ¿no? Una era policía y me decía, padre, usted no se imagina la cantidad de denuncias que recibimos de abusos dentro de la familia, ¿no? Usted no se imagina, ¿no? No se imagina. Y normalmente esos casos no llegan a fin. Hacen la denuncia y como que se retractan aquí y acá, ¿no? Pero y la prensa y todo esto evidentemente no habla nada de eso, ¿no? Y está bien que no lo haga porque esto es muy fuerte para los involucrados, ¿no? Pero cuando se trata de la Iglesia, en cambio, ahí no respetamos a nadie, ¿no? Ahí sí vamos a poner en todo, y entonces sí hay una injusticia allí, una injusticia al respecto de esto, ¿no? Y sí, básicamente eso, ¿no? Sí. También muchos dicen que podría de alguna manera evitarse esta clase de abusos y demás si los sacerdotes fueran personas casadas, ¿no? Si los sacerdotes formaran su familia y demás, probablemente muchos de estos abusos se hubieran evitado. ¿Qué opina al respecto, padre? Sí, yo tengo la situación como, según la pregunta que me haces, bien clara, ¿no? Y es que el tener una pareja, lo que está diciendo allí la sociedad es el tener relaciones sexuales, ¿no? Evitaría, supuestamente, o en ese criterio sería sanaría, ¿no? Supuestamente, los desórdenes afectivos sexuales que puede tener una persona. Y eso no es verdad. Nunca. ¿Cómo es posible que solamente porque ahora ya tengo una pareja y tengo vida íntima con ella, ahora mis heridas que vienen normalmente de niño, mis heridas que vienen de joven, mis heridas actuales por pecados cometidos se vayan a sanar solamente por tener una pareja, ¿no? Entonces la lógica de esto no tiene ningún fundamento científico, psicológico, ¿no? Científico, fisiológico, científico, inclusive neurológico, ¿no? Para llegar a determinar que ahora si es que tengo una pareja, entonces si tuve alguna tendencia a esto, quedará sanado. Por supuesto que no, eso no tiene ninguna base. Más bien el problema aquí está en un problema de fidelidad, ¿no? En un problema de fidelidad. ¿A qué me refiero? No quisiera mencionar esto, pero creo que ayuda a ilustrarlo, ¿no? Vamos a poner así un ejemplo de un pastor evangélico, ¿no? Un pastor evangélico que tiene una esposa, tiene hijos, ¿no? Y que ha cometido abusos. Tampoco quisiera mencionar esto, pero es fuerte, ¿no? No voy a decir en qué categoría está, solamente vamos a decirlo así, ¿no? Dentro de la familia, padres, ¿no? También abusan de sobrinas. Digo padres para recalcar que tiene una pareja, que tiene hijos, ¿no? Este padre de familia de sobrinas, ¿no? O de sobrinos. ¿Qué sacamos de allí? Que no es una cuestión que tengo donde desfogar supuestamente mi cuestión pasional, afectiva, sexual, erótica. Por supuesto que no. Es un problema de fidelidad. Ya que si un padre de familia, un pastor o un sacerdote han caído en algo mencionado con anterioridad al respecto de los abusos,
significaría que hay una cuestión más profunda, que no es una cuestión solamente de tapar este desfogue, digamos así, ¿no? Para que se vaya conducido por otro lado o algo parecido. Por supuesto que no. Aquí estamos hablando de una cuestión ya de enfermedad inclusive, ¿no? Hay una cuestión allí fuerte al respecto de lo que ocurre con la persona. Entonces, yendo al punto directamente, no es un problema de tener una pareja, sino que más bien es un problema al respecto de la afectividad, de la psicología, de la madurez humana que tenga la persona para asumir con responsabilidad y fidelidad el compromiso con su esposa, porque para tener una esposa tengo que serle fiel a ella, ¿no? O para llevar la vida celibataria, ¿no? Sin tener esposa. Entonces, si fuese solamente una cuestión de esposa, de tener a alguien, miren, inclusive nosotros como sacerdotes tenemos que escuchar tantas confesiones de padres de familia, actualmente inclusive madres de familia, mujeres casadas que han sido infieles a sus esposos, ¿no? Hombres que han sido infieles a sus esposas. Entonces, otra vez, no es una cuestión de desfogue sexual, sino que es una cuestión de fidelidad que tiene una base humana que tiene que estar bien cimentada, sin la cual sencillamente se degenera todo y uno puede caer en infidelidades de algunos tipos, y dependiendo del arraigo de desorden afectivo, sexual, psicológico que tenga un sacerdote en este caso, pudiese caer inclusive en abusos. Como menciona la Iglesia, los 3 crímenes más fuertes por los que está luchando, ¿no? Abusos contra menores, abusos contra personas que no tienen todas sus facultades para consentir, razonar, ¿no? Y abusos contra adultos mayores, ¿no? ¿Cuánto cree que estos casos afectaron la credibilidad de la Iglesia Católica? Entiendo de que como cristianos tenemos el llamado de evangelizar, ¿no? Y hoy por hoy hay como una sociedad, al menos acá en Occidente, noto como que hay una sociedad reacia particularmente al catolicismo, que no se prohíbe una vida espiritual, reconoce la necesidad de poder vivir una vida espiritual de fe y demás, pero como que se mantiene reacia contra el catolicismo. ¿Cree que de alguna manera estos escándalos afectaron la credibilidad de la Iglesia Católica? Por supuesto, por supuesto. Si tú pones una propaganda continuamente, ¿no? Publicidad al respecto de esto, aunque no quieras, esto te comienza a impactar, ¿no? O sea, si tú quieres ganar inclusive unas elecciones políticas y todo, mientras más publicidad tengas, sabes que tienes ya un 50% de ventaja, ¿no? Al respecto de eso. Entonces, si se hace una mala publicidad al respecto del sacerdocio, de las cuestiones de los abusos, también yo, si sigo los estudios de marketing que normalmente se suelen hacer al respecto de la propaganda, pues sé que por lo menos un 50%, ¿no?, de esta mala publicidad ha afectado fuertemente a la sociedad. ¿A qué me refiero con el 50%? Que si alguien tenía algún complejo por ahí con la Iglesia, le ha impregnado un 50% más de alejamiento, un 50% más de distanciamiento. Y esto es solamente el impacto en sí mismo, ¿no?, de la mala publicidad. Y luego ya viene la cavilación, la reflexión que tenga esta persona, y que entonces ya comienza a poner todavía más argumentos para decir, no, Iglesia no, mira lo que pasa, no creo en los curas, en los sacerdotes y bla, 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 ¿no? Entonces, por supuesto que esto ha afectado tremendamente. Pero sí hay que decir también lo siguiente, y es sobre todo a las personas que... me atrevo a decir eso, ¿no? Sobre todo a las personas que han sido frágiles en su fe, débiles en su fe, y sobre todo aquellas personas que nunca han sido realmente fieles a la Iglesia, ¿no? Sobre todo a ellas les ha dado muchísimos argumentos para decir, ahora sí, listo, se acabó, no tengo que seguir estas
estas normas o directrices que antes sí me hacían cargo de conciencia, como que sí es verdad, pero ahora con este pretexto, listo, se acabó. Tengo un aliviamiento de mi conciencia, así que puedo con toda tranquilidad decir, yo no creo en la iglesia, ¿no? Entonces sí, por supuesto, según lo que mencionabas, ¿no? Padre, reitero, muchas de estas preguntas que le estoy haciendo, primero están pensadas en un público honesto del otro lado, ¿no? Que busca respuestas a todas estas cosas, y también algunas de ellas son producto también de mi ignorancia, ¿no? Yo conociendo y dando mis primeros pasos dentro de la fe católica. Digo, padre, ¿cuál es el procedimiento si de repente una persona es abusada y porque, bueno, distintas circunstancias de su vida, el contexto en el que se encuentra y demás, prefiere mantenerlo en silencio, vivirlo en su intimidad, pero un sacerdote toma conciencia del terrible daño producido y va y se confiesa con otro y lo confiesa? ¿Qué pasa en esa clase de casos donde uno durante la confesión se entera de semejante hecho y que no ha salido a la luz porque su víctima ha decidido, no sé, no denunciarlo por diferentes razones y demás? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Ya, en el caso de que no haya ninguna acusación y que esto no pueda pasar a cuestiones legales, según el caso que tú me lo presentas, ¿no? Es decir, que aunque él quisiera, ¿no? No hay quien lo acuse, quien comience un proceso legal, ¿no? Entonces no habría cómo meterlo en la cárcel o algo parecido. Si es que viene, repito, según el caso que tú lo presentas, entonces el sacerdote debería mostrar un arrepentimiento real, ¿no? Y él normalmente, la confesión es el tribunal de misericordia, pero no deja de ser un tribunal. ¿A qué se refiere esto? A que el sacerdote que escucha la confesión tiene que tener una esperanza cierta de que esta persona realmente está arrepentida y que va a hacer todo lo posible por repararlo, ¿no? Entonces, es oportuno en un caso como este, ¿no?, decirle a la persona que si realmente está arrepentida, ella misma sabe lo que tiene que hacer, ¿no? El sacerdote, lógicamente, sabría lo que tiene que hacer. Y entonces, si él no lo ve claro, ¿no?, y comienza a divagar, decir ya no lo voy a hacer, ya que acá, el confesor, como es el juez en ese momento, en ese tribunal de misericordia, tiene que decirle, esto tienes que ir a contárselo al obispo, ¿no? Tienes que ir a decirle a él que ha sucedido esto y que él tome cartas en el asunto. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, al Padre Pío, que vino una mujer a confesarse y comentaba de un pecado que tenía y él le había negado la absolución, ¿no? Y le dijo, mientras no hagas un acto claro de arrepentimiento sobre esto que has cometido, no te puedo dar la absolución. Y es eso exactamente. Si el sacerdote viene con la conciencia de la gravedad de lo que ha cometido, él está dispuesto hasta que lo metan en la cárcel, ¿no? O sea, estoy completamente dispuesto a todo. Entonces, muy bien, si estás arrepentido, al obispo, ¿no? Y que él, en este caso actualmente, comience el proceso en el tribunal y mirar la forma para ayudar a esta víctima. Si no quiere hacer nada, pues por lo menos aquí se pide de parte de la Iglesia Católica que se designe a alguien específico, normalmente el obispo, pero el obispo también puede designar a un sacerdote o a alguien que comience este proceso y busque una forma, si es prudente también, pues de acercamiento a la familia y buscar una forma de reparación, inclusive aunque no quieran acusarle, ¿no? Para que se muestre también esta cercanía de la Iglesia. Y en cuanto al sacerdote, pues que el obispo determine esto, ¿no? E inclusive, ¿no?, si es que fuese necesario, eso depende de cómo se manejen esos casos específicamente, según las constituciones también civiles de cada país, ¿no? Si es que no hay quien acuse, si pudiese también él entregarse. Si es que no, pues el obispo tiene que tomar cartas en el asunto, definitivamente buscar una forma de suspenderlo de su sacerdocio ministerial, ¿no?, y buscar una forma para ayudarlo con especialistas o alguna forma
mirando el caso específico, ¿no? Definitivamente tiene que mostrar ese arrepentimiento, sí, sí. Padre, con aquellos casos que se han confirmado que realmente hubo abuso por parte de sacerdotes, ¿cuál fue el actuar de la iglesia respecto a las víctimas? ¿Cómo fue el proceder de la iglesia con quienes han sufrido el abuso? Ujú. A ver, por un lado, aquí en mi diócesis no tengo casos conocidos, ¿no? O sea, no hay allí cuestiones cercanas o algo que haya pasado aquí, ¿no? Que yo conozca. Lo que te podría decir más bien es, hablando en términos como de ejemplo, ¿no? Cómo hace el Papa Francisco, ¿no? Papa Francisco se reúne constantemente con víctimas de abusos. Cuando va a los países, ¿no? A hacer alguna visita, a confirmar en la fe, tiene un tiempo específico para hablar con personas que han sufrido alguna especie de abuso, no solamente sexual, sino también de autoridad, ¿no? De abuso de poder de alguna forma, ¿no? Y mira, el Papa recientemente, inclusive, para llevar a cabo esta búsqueda de justicia al respecto de esos abusos dentro de la iglesia, ha pedido a un activista justamente al respecto de abusos en la sociedad, ¿no? En general, ¿no? Que fue abusado por un sacerdote chileno, ¿no? El sacerdote Fernando Caradima, ¿no? Él fue abusado y él fue uno de los 3 que se atrevió a denunciar esto, ¿no? Ya cuando adultos, y sacaron toda la luz. Y el Papa Francisco lo acogió, conversó con él. No estaba un poco alejado de la iglesia, un poco renuente, no creía en el Papa ni nada de eso, ¿no? Estuvo en una conversación que fue larga, me parece que fueron 4 horas, ¿no? Que estuvo con el Papa conversando, explicándole, ¿no? Y él decía que le cambió totalmente la forma de ver de la curia en el Vaticano, ¿no? Porque él se comenzó a acercar a esto por todo el proceso que hubo. Le cambió la perspectiva del Papa también, ¿no? Y el Papa lo nombró, ¿no? Como uno de los directivos que ayudan actualmente en los casos de abusos en toda la iglesia, ¿no? O sea que lo puso justamente en un cargo para que desde su propia experiencia, ¿no? Él ayude también a las víctimas de abusos y buscar justicia, ¿no? Y él mismo daba recientemente una entrevista a finales del año pasado, ¿no? Y decía: yo he visto al Papa Francisco llorar, ¿no? Llorar, ¿no? Por estas situaciones, ¿no? Y decía él: yo conozco a los encargados de la curia en el Vaticano y son personas muy buenas, quieren hacer las cosas bien. Solamente, él decía, es como si faltase como un impulso más fuerte, ¿no? Y he visto que el Papa me ha pedido a mí que ocupe este lugar justamente para ayudar con este impulso, ¿no? Porque desde la víctima misma, porque él ha sido un abusado, que esté ahí presente y pueda ayudar con su experiencia, ¿no? Cómo lo sufrió, cómo lo vivió, a toda la curia vaticana al respecto de esos abusos para tomar cartas en el asunto. Y esto es justamente luego el documento que ha salido recientemente como actualización del que fue ya publicado en el 2019. Eso te cuento, Santiago, digamos de allá desde el Vaticano, el Papa, la curia vaticana, ¿no? Pero de allí, en casos específicos, solamente te podría decir los 2 casos cercanos que yo tengo, que ahí sería yo mismo el que les he acompañado y que ellas mismas me decían que el obispo, ¿no? Estuvo muy pendiente, que se sintieron muy bien acogidos, muy respetados, ¿no? En ningún momento como poniéndoles en tela de duda o diciendo, y ahora estos vienen a hacer quedar mal a la iglesia o algo así. Para nada sintieron esto, ¿no? Entonces tengo casos cercanos, pero no personales, ¿no? Sino que de otros lugares que se contactaron conmigo, y directamente lo que te puedo contar del Papa y de la curia, ¿no? En el Vaticano. Muchas gracias por su respuesta. Recién mencionaba por segunda o tercera ocasión en nuestra charla este documento expedido por el Papa Francisco del 25 de marzo. ¿Nos podría hacer un breve resumen de aquellas cosas que considera más importantes? Sí,
básicamente lo que pretende este documento es que a nivel de la Iglesia Universal se tomen medidas claras, certeras y también severas al respecto de estos abusos dentro de la Iglesia. Y para ello, pues determina, como ya lo mencionaba, ¿no? Una clasificación de estos actos que van en contra de la dignidad de la persona, ¿no? Y menciona los abusos contra menores, contra aquellos que no tienen suficientes facultades intelectuales de razón para consentir o para discernir una situación de abuso, ¿no? Y por último también a mayores adultos, ¿no? A ancianos. Luego hace una explicación un poco más de esto al respecto de cuestiones jurídicas, canónicas, ¿no? Y entonces va describiendo la forma de proceder de la Iglesia, que se puede resumir básicamente en lo siguiente, ¿no? Esto es un documento un poco más extenso, con determinaciones al respecto de un metropolitano, de delegados, de las comisiones, pero bueno, esto ya es una cuestión más interna, pero en resumen es que se constituya ya un personal al respecto que, instituido en la curia diocesana, un departamento específico para esto, atiendan a las personas que quieran realizar alguna acusación. Inmediatamente se recibe esta acusación, ha pedido el Vaticano que en el lapso máximo de 3 meses se realice absolutamente toda la investigación. Inclusive en un mes, ya en 30 días, tienen que haber buscado toda la información necesaria sobre este caso, ¿no? Y son tiempos límites, ¿no? Es decir, esto es algo que necesita agilitar, ¿no? Para buscar solución a esas personas, ¿no? Evidentemente, el documento hace una explicación de la responsabilidad del obispo, la responsabilidad de los sacerdotes y cómo la sociedad se ha sentido lastimada al haber confiado en un sacerdote, un obispo, su vida espiritual, su cercanía, ¿no? Y que ha recibido algo completamente opuesto a lo que esperaba recibir, ¿no? Entonces también hace una explicación sobre la severidad de la responsabilidad de los clérigos, sacerdotes, obispos. Inclusive también abarca a abusos venidos de seminaristas, es decir, quienes están formando para el sacerdocio. Para aquellos que pertenecen a institutos de vida religiosa, significa para comunidades, más se conoce así, dominicos, franciscanos, agustinos, por ejemplo, para que lo entendamos. Por otro lado, también sociedades de vida apostólica, que son también otra forma de comunidad dentro de la Iglesia, ¿no? Va detallando allí, e inclusive también laicos que han fundado asociaciones. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una asociación privada de fieles o una asociación internacional de fieles, ¿no? Pienso en grupos fundados por laicos, por ejemplo, Kiko Argüello de los catecumenales, ¿no? O, por ejemplo, Wilson Rodrigo Jaramillo de Lazos de Amor Mariano, ¿no? Entonces ellos son laicos, pero como han fundado una sociedad, ¿no? Entonces dentro de la iglesia tienen ese nombre, ¿no? Para los que no saben, son sociedades privadas de fieles, sociedades públicas de fieles, sociedades internacionales. Y ellos también son objetos de esos tribunales, ¿no? Para acudir y hacer justicia al respecto, ¿no? Y también habla al respecto del financiamiento, que tiene que haber un fondo específico para esto, para cuando ocurra un caso, y entonces inmediatamente de allí financiar la investigación, buscar el brazo también civil para solucionar la cuestión. Y luego, por último también, y no menos importante, pues el acompañamiento a esas personas. ¿Cómo? Pues también por medio de una cercanía. Si la familia o las personas se dejan, pues también un acompañamiento espiritual, si es que no humano, por su situación de fe que se encuentre en ese momento, ¿no? Y esto, en cuanto a quien es acusado, pues definitivamente es suspendido de sus acciones y se lo tiene en este estado hasta que pues todo salga a la luz y haya una conveniente investigación. Además, se propone
una protección de la víctima, de la familia y de los testigos, para que ellos no se conviertan en una figura de propaganda pública o algo parecido, ¿no? Tanto de ellos que he mencionado y también del sacerdote o de quien haya cometido el abuso, ¿no? Básicamente es eso, como un resumen, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que si no es Dios sanando el alma de una persona abusada, creo que hay cosas que son irreversibles, pero también uno tiene que entender fuera del dolor y lo que le genera esta clase de noticias, que todo aquello que se pueda llegar a hacer, evidentemente se está haciendo. Evidentemente se está haciendo. Nadie dice que con estas medidas aquellos que han sido dañados automáticamente van a ser sanados. No, en absoluto. Y es ahí en donde uno implora a Dios para que de alguna manera intervenga y pueda sanar el alma de aquellas personas que fueron dañadas, ¿no? Pero entiéndase también que si objetivamente nos planteamos diciendo qué es lo que se puede hacer, todo aquello que se pueda hacer, la iglesia lo está haciendo. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que ser medido, ¿no? Tiene que saber, no fuera de, ¿cómo decirlo? No siendo irracional, ¿no? Tiene que saber de que todo lo que esté al alcance de la iglesia al parecer se está haciendo, y esperamos y oramos a Dios de que cosas por el estilo no vuelvan a pasar. Pero evidentemente se está moviendo muchas aguas, se está haciendo todo lo posible para que cosas por el estilo no se repitan. Y eso es muy bueno y esperanzador, ¿no?